Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Laura. Hola Andrea. Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Hola Carolina. Sofía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Carlos. ¿Cómo estás? Bien, profesor, ¿cómo lo va usted? Bueno, chicos, el otro día vimos un poquito esta discusión entre presidencialismo y sistema parlamentario. Realmente fue muy interesante y tratando de tener un poco la mecánica habitual de lectura de los medios de comunicación, hay un ejemplo de los últimos días que nos permite agudizar un poco la mirada sobre el tema, que es el sistema de Israel, donde la oposición parlamentaria, uniendo increíblemente y por primera vez en la historia parlamentarios de la izquierda y de la derecha, lograron un consenso y formaron un nuevo gobierno en contra de el que estaba hasta este momento. Esto nos permite entender cómo el sistema parlamentario es un poco más endeble en términos de las alianzas, pero con mayor responsabilidad de los actores. Quiero decir, porque mañana alguno de los que formó voluntades para lograr el gobierno se corre y pierde mayoría, automáticamente cae la coalición gobernante. Pero provoca mayor responsabilidad que en las coaliciones de ejecutivo. En las coaliciones de ejecutivo puede haber una ruptura o no, pero uno ya tiene un presidente por 4 años. Esto pasó con De la Rúa, por ejemplo, cuando renuncia el vicepresidente, que hay una especie de quiebre con parte del sector que lo llevó a De la Rúa presidente, y después tuvieron contados los días hasta que cayó el gobierno. Bueno, dicho esto, y invitando a los que lean el ejemplo de Israel como un ejemplo que se dio en estos últimos días, ¿no? También pasa lo mismo en Italia, pero bueno, el de Israel es paradigmático. Me quisiera meter ya en el Poder Ejecutivo un poco en los artículos de la Constitución, ¿no? Nosotros decíamos que el presidente dura en su mandato 4 años, leímos que es unipersonal, o sea, el vicepresidente no forma parte del Ejecutivo, tampoco del deliberativo, o sea, el vicepresidente es un órgano extrapoder. Y también dijimos que la presencia del vicepresidente tiene las veces de no hacer caer en acefalía. O sea, si el presidente no está porque se va de viaje, como hizo hace unos días Alberto Fernández, o si se enferma o si renuncia, asume el vicepresidente sin que esto sea la cefalía. La cefalía se provoca cuando no hay ni presidente ni vicepresidente. Y ahí se dispara, de acuerdo a la ley, un mecanismo donde va primero el presidente de la Cámara, el presidente provisorio, porque el presidente habitual de la Cámara de Senadores es el vicepresidente, pero asume primero el presidente provisorio de la Cámara de Senadores, si no estuviera el de diputados y si no el de la Corte, quien dentro de las 48 horas llama al Congreso para elegir entre diputados, senadores o gobernadores una persona que ocupe el rol de presidente hasta el llamado a elecciones, dice la ley. Algunos entienden que es hasta cumplir el mandato del presidente saliente, por eso se llama llamado a elecciones, y otros dicen que se podría llamar en cualquier momento. Del mismo modo, también hay una laguna en cuanto a, ante la ausencia de vicepresidente, si podemos o no llamar a elecciones. En general no se ha llamado elecciones, pero podría perfectamente llamarse elecciones para completar el periodo del vicepresidente renunciado o que no esté más en el cargo.
Vamos un poquito a los artículos ahora, que me parecen muy interesantes, de la forma y elección de presidente y vice. Ahí yo quería señalarles que antes, hasta el año 94, la elección de presidente y vice se hacía a través de los colegios electorales. O sea, uno votaba un elector que iba a formar parte de un colegio electoral provincial, que iba a estar compuesto por el doble de la candidata de senadores y diputados que esa provincia enviaba al Congreso Nacional. Entonces, supónganse que había hasta el 94 2 senadores y vamos a suponer 10 diputados de esa provincia, son 12 por 2, 24. Quiere decir que si alguien sacaba el 50% de la población, de los votos de esa provincia, iba a tener 12 electores. Esos electores votaban en una fórmula para presidente y en otra para vice. Esto trajo infinidad de acuerdos con partidos chicos y con provincias que a cambio de determinados votos le daban ciertos beneficios, pero también hubo personas que cambiaron tan radicalmente su voto que provocó algún tipo de desconfianza. Se habla de la borocotización de la política por Borocotó, que cambió su voto en una situación muy particular, pero que es un ejemplo típico de muchos votos que hubo en ese sentido. Ahí lo que se hizo a partir del 94 es hacer una elección directa. O sea, ya no votamos electores, sino votamos presidente y vice. Con una ventaja, que no hay nadie que pueda cambiar nuestro voto. Lo que nosotros votamos es lo que se materializa a través de las elecciones. ¿Cuál es la desventaja? En el año, creo que fue 2015, creo que fue. 2015. No, perdón. No me acuerdo. Por ahí fue en el 2003 cuando ganó. 2003 cuando ganó por ahí Kirchner. Que la tercera fuerza era Carrió. Y entonces todo el mundo le preguntaba si iba a segunda vuelta quién le iba a dar los votos. Pero ella ya no podía darle los votos a nadie, porque quedaba fuera de la segunda vuelta, porque es entre los dos primeros. Entonces, ¿qué hizo esto? Esto llevó a que los partidos más chicos no pudieran transportar o transferir sus votos. Sí, lo que pueden es hacer acuerdos antes de las elecciones, pero no, si yo en las elecciones la fórmula más votada son 2 y tienen 25 y 24 y la tercera tiene 23, esos 23 no los puedo yo redirigir. En la segunda vuelta votan por quien quieren, más allá que yo les puedo pedir como líder de un partido que voten y sigan a tal o cual candidato. Entonces, eso quiere decir que también ha tenido algún tipo de mirada crítica por parte de la doctrina, porque los partidos chicos y las provincias chicas, sobre todo a partir de que Buenos Aires tiene el 40% de la población de los electores, de los votantes me refiero, las provincias chicas ya no tienen tanto peso en las decisiones finales, y entonces también han perdido un poco de protagonismo. Bueno, vamos a ir leyendo rápidamente estos artículos. Si les parece, vamos. ¿Quién tiene ganas de leer un poquito? ¿Alguien que lea el 94 en adelante? Bueno, yo lo leo. Dale. Bueno, artículo 94. El presidente y el vicepresidente de la Nación serán elegidos directamente por el pueblo en doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único. ¿Seguimos? Sí. Artículo 95. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Artículo 96. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las 2 fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Artículo 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación.
Artículo 98. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además existiere una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue el número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación. Pregunta. Vamos a suponer que tenemos que evaluar, y yo tuviera que preguntarles ahora, con la Constitución en mano. Hay una fórmula que sacó el 46% de los votos en primera vuelta. ¿Es elegida presidente y vicepresidente? Sí. Sí, según el artículo 97, que dice, cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos. Entonces, el 46, Muy bien. en la última elección de Fernández, la diferencia no fue de 10 puntos porcentuales, pero él obtuvo el 48%, la fórmula ganadora el 48%. Miren ustedes, están muy cerquita de estar en lo correcto, pero hay un error. Por eso es tan importante que ustedes escuchen la consigna con precisión y el día del parcial, si lo hacemos por escrito, también la miren con precisión. Entre lo que vos decís, Daniel, y lo que digo yo, o lo que dice la Constitución, es que tiene que darse el presupuesto de que tengan más del 45, pero que sea la fórmula más votada. Porque si yo digo que con el 46% gano, estoy errándole si el otro tiene el 48%. Si fuera más del 50, no hay duda. Porque cuando yo digo sacó el 51, es porque naturalmente el otro sacó el 49. Pero la Constitución, para tratar de lograr una más rápida aprobación de un candidato, bajó los niveles de exigencia. En vez de ser más del 50%, lo bajó al 45%. Pero al bajarlo al 45%, impone necesariamente que sea la fórmula más votada. Ustedes dicen, esto es obvio. No es así, porque digamos, si la letra no lo dijera, uno con 46% podría discutir judicialmente si, por más que el otro tenga 47%, si va o no a ser presidente, digamos, ¿no? Entonces, como se bajó del 50%, es la fórmula más votada. Ahora, muy bien, como dice Daniel, si yo no saqué el 45, pero saqué arriba del 40 y le llevo 10 puntos al segundo, no hace falta la segunda vuelta. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Se acuerda cómo era antes y cómo es ahora entonces? Ok. ¿Quién sigue con el 99? Sofía miró y levantó la cabeza rápidamente. Vamos, Sofía, dale. Animate, vamos, dale. ¿Se escucha ahí? Sí. Atribuciones del Poder Ejecutivo. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la Administración General del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá las medidas de consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras.
Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. ¿Sigo leyendo? ¿Todo? Seguí hasta el 10, vamos a seguir, dale. El 4. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales e inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado en sesión pública, en la que tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, presidido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados. Una vez que cumplan la edad de 75 años, todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea el indicado o mayor serán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. 5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados. 6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la Nación. 7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás miembros del despacho, los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está arreglado de otra forma por esta Constitución. 8. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendado a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. 9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o las convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. Y 10. Supervisa el ejercicio de la facultad del gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. Para ahí, tomate un vaso de agua, respira. Una bocha. Vamos a ver algunos puntos salientes de estos 10 incisos del artículo 99. El primero dice que es el jefe supremo de la nación. Esto indica que asume una representatividad en el extranjero. Cuando nosotros hablamos de que se compran vacunas, la voz que reconoce otro país es la del presidente. Cuando nosotros hablamos del Fondo Monetario o del acuerdo con París, la voz que se reconoce independientemente que tenga que pasar o no por el Congreso, el máximo referente ante otra potencia siempre es el presidente. Es la cara, es el jefe supremo, aunque haya después un sistema de frenos y contrapesos para buscar que los mismos poderes entre sí se vayan controlando y garanticen el sistema republicano. Antes tenía 4 jefaturas. La jefatura de la ciudad de Buenos Aires, que era la jefatura de la capital federal, fue sacada en el 94. Hasta ese momento él nombraba el intendente. Como él estaba ahí, era el jefe también del distrito de lo que sería Cava. Y tenía un delegado que era un intendente nombrado por él. En el 94 eso se sacó y se le dio un estatus híbrido muy similar a una provincia. En el último fallo, con el tema de la educación, ustedes pueden encontrar un poco más puntualizada esta descripción, pero se entiende que las provincias son 23 y el distrito de Buenos Aires, Cava, que es un rango similar a la provincia. Esto tiene 2 características esenciales. La primera es que manda la misma cantidad de senadores, que ahora son 3, igual que las provincias al Congreso de la Nación, y forma un distrito también a los efectos de mandar diputados. O sea que a esos efectos es igual que una provincia. Y después, claramente, la Corte le volvió a dar el mismo estatus cuando entiende que las facultades, por ejemplo, en materia de educación, son concurrentes, ¿no? Exactamente igual que las provincias. O sea que prácticamente es como una provincia más. Pero sigue conservando jefe supremo de la nación, jefe de gobierno, o sea, el gobierno, ustedes saben que está dado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Digamos, ¿quién gobierna? El Poder Ejecutivo, el Legislativo en alguna medida y el Judicial, pero él es el jefe de gobierno internamente, ¿no? Es la máxima autoridad.
y es el responsable político de la administración general del país. Luego, me pareció muy interesante que él, cómo articula con el Congreso. Él forma parte del Ejecutivo, pero puede, de acuerdo al 3, participar en la formación. O sea, él puede enviar un proyecto de ley y también puede vetarlo. O sea, él puede enviar un proyecto, cosa que no podemos nosotros individualmente hacerlo, o sea, solamente lo puede hacer un legislador, o una cantidad determinada por las formas semidirectas de democracia incorporadas en el 94. Pero él sí puede hacerlo a título individual, ¿no? El presidente. Y por otro lado, si él no está de acuerdo con una ley que se aprobó en el Congreso, él puede vetarla, total o parcialmente. Empezó a darse, con el correr de los años, una situación en la praxis, que cuando el Congreso estaba en receso y había que tomar una medida urgente, los presidentes dictaban un decreto de necesidad de urgencia y después lo mandaban al Congreso para que lo tratara. Entonces, mientras el Congreso estaba en receso, se iba avanzando. Bueno, como eso se empezó a multiplicar la cantidad de decretos de necesidad de urgencia, en el 94 se decidió prohibirlo. Entonces, cuando ustedes leen la primera parte, dice, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, emitir disposiciones de carácter legislativo. Chau, listo. Pero después, en el fragor de la lucha entre los que estaban desde un lado y estaban desde el otro, en ese momento hubo un acuerdo sobre los puntos a arreglar en la reforma que fue llamada por Alfonsín y por Menem, en un núcleo de coincidencias básicas. Originalmente sale así y en el medio de la discusión algunos dicen, bueno, no, pero hay algunos temas que si ocurren en enero y el Congreso no está, tenemos que poder resolverlos. Y ahí viene la segunda parte del mismo artículo, que parecería contradictorio con la primera, que dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir trámites ordinarios y no se tratan, y entonces lo hace por default. O sea, lo único que no puede son 4 materias, que son materia penal, porque significaría darle la facultad al presidente de disponer de la libertad ambulatoria de las personas, que es la libertad más sagrada. Tributaria, porque hace a la regulación de normas que tienen que ver con nuestro apoyo económico, con nuestro aporte hacia el Estado. Electoral, porque justamente lo que busca es que tenga un régimen democrático, y si el presidente impone un régimen electoral propio, estaría rompiendo con la participación de la oposición en la discusión que se da en el Congreso. O el régimen de los partidos políticos. O sea, lo que se busca a través de esas 4 limitaciones es caer en lo que es la autocracia, ¿no? En vez de la democracia. Pero sacando esas 4 materias, el resto de las materias estarían contempladas dentro de la posibilidad de dictar un decreto de necesidad de urgencia, que obviamente tiene un procedimiento luego para legalizarse a través del mismo artículo. Después va al sistema de nombramientos. Y ustedes saben que el sistema de nombramiento del presidente tiene 2 situaciones muy diferentes. Aquellos que nombra por sí solo. Por ejemplo, un ministro. Su ministro, su jefe de gabinete. Si el presidente decide nombrar a un nuevo ministro de Economía, o un nuevo ministro de Interior, o un nuevo ministro de Relaciones Internacionales, no le tiene que preguntar a nadie. Inclusive el jefe de gabinete. En cambio, hay otros cargos que sí tiene que tener el acuerdo del Congreso. Fundamentalmente los jueces. Los de la Corte Suprema solamente alcanza con el acuerdo del Congreso. En cambio, los demás jueces federales solamente alcanza con el acuerdo del Congreso, pero hay un requisito que es previo, que es haber aprobado un examen y haber quedado en una terna del Consejo de la Magistratura, que es una nueva institución que se crea en el año 1994. Lo mismo necesita el acuerdo del Congreso para nombrar embajadores, para nombrar ministros plenipotenciarios, pero por sí solo el nombre renueva el jefe de gabinete y a los demás ministros de despacho, oficiales de secretarías, hace anualmente la apertura del Congreso y prorroga las sesiones ordinarias. De acá me queda un punto que es muy interesante, que es la facultad de indultar. La facultad de indultar también es un descendiente de las facultades casi
y utilizando un término muy vulgar, caudillísticas, que vienen de nuestra prosapia de caudillos, donde el presidente tenía como la facultad de perdonar, una cosa que es parecería hoy media ridícula, pero de hecho se siguen haciendo estos indultos. Se han sostenido en la posibilidad de pacificar los países, ¿no? O sea que el presidente a veces para pacificar toma una decisión, dice, bueno, este tema le perdono la pena. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que ser federal. O sea, si yo soy una persona que soy presidente, no podré indultar a alguien que cometió un homicidio y que ha sido juzgado por las autoridades judiciales de una provincia. Si es un homicidio que ha sido juzgado por las autoridades judiciales federales, sí. Pero si es una provincia, no. La provincia de Buenos Aires tiene a su vez el indulto. O sea que si alguien cometió un delito y el presidente lo quiere indultar en la provincia de Buenos Aires, no puede, pero sí el gobernador. Y la otra es que tiene que tener una sentencia firme. Esto se discutió muchas veces. Menem indultó aún sin sentencia firme y su argumento jurídico era que quien puede lo más puede lo menos, argumento técnico de los abogados, y en general se lo consideró válido, pero encontraron un valladar en los delitos de lesa humanidad, que no estaban contemplados en la Constitución, pero que se incorporaron con los pactos. Entonces el indulto tiene un límite que es los delitos de lesa humanidad. Ahí no existe la posibilidad de que yo los indulte. Bien. Vamos con el 11. A ver, Carlos, Laura, no sé quién, Andrea. Ahí, yo lo leo, profe. Dale, Carlos. ¿Escucha? Sí, vamos con el 11. Inciso 11. Bueno. Punto 11. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y naciones extranjeras. Recibe suministro y admite cónsules. 12. Es el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la nación. 13. Provee los empleos militares de la nación con acuerdo del Senado en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores a las Fuerzas Armadas y por sí solo en el campo de batalla. 14. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación. 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. 16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene la facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. 17. Puede pedir al jefe del gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea conveniente, y ellos están obligados a darlos. 18. Puede ausentarse del territorio de la nación con permiso del Congreso. En este receso, solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. 19. Puede llenar las vacantes de los empleos que requerirán el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. 20. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. Bien. Curiosidades de estos artículos. Miren, les voy a dar un dato de color que seguramente nos va a permitir sociológicamente interpretar mejor a la Constitución. Alberto Fernández, si quiere nombrar al jefe de la Fuerza Aérea, lo tiene que hacer con acuerdo del Congreso, pero sí lo puede hacer por sí solo en el campo de batalla. O sea, ¿ustedes se lo imaginan a Alberto Fernández con el fusil en el campo de batalla? No, ¿no? Bueno, ¿por qué decía esto? Porque nuestra Constitución representaba una asociatividad entre las fuerzas militares
y las autoridades políticas. De hecho, casi todos los que formaron parte de la primera construcción de Argentina fueron militares. Y ni hablar de Belgrano, Sarmiento, etc. Sarmiento, Belgrano, San Martín y demás. Entonces, lo cierto es que esto nos permite entender un poco por qué hubo tantos golpes militares que tienen que ver con una participación muy activa de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina. Por otro lado, nos permite interpretar también esta cantidad de atribuciones que se le da al presidente, que son enormes, y fundamentalmente nos permite darnos cuenta que hoy el jefe supremo de las Fuerzas Armadas sigue siendo el presidente. Otras particularidades que me parecen significativas. El presidente no puede decretar la intervención federal, salvo que el Congreso esté de receso. Y fundamentalmente hay una cosa interesante acá, que es la posibilidad de nombrar, hacer nombramientos en comisión. ¿Qué quiere decir esto? En el mes de enero renuncia el embajador en Estados Unidos. Como para nosotros es significativo, porque es una potencia mundial donde nosotros no podemos no tener un representante que haga de interlocutor de nuestro sistema allá, el presidente quiere enviar el pliego de un diplomático, de un embajador al Congreso. El Congreso está en receso. Entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces existe esto que son nombramientos en comisión, por el cual el presidente nombra y dura en el cargo hasta que la legislatura lo confirme o no le dé el placer, no le da la confirmación. Mientras tanto está en el cargo. Si la legislatura no le da el ok en el transcurso de su año, cae y tendrá que nombrar a otra persona bajo las mismas circunstancias. Acá hubo una interpretación muy discutida por la doctrina si abarcaba todos los cargos que el presidente puede nombrar con acuerdo del Senado. Y les voy a decir cuándo. Ustedes pueden googlear cuando Macri propuso la ampliación del nombramiento de 2 miembros de la Corte. Los quería nombrar utilizando este artículo. Parte de la doctrina dijo que era como un exceso de una interpretación muy amplia del artículo 99 de la Constitución. Otra parte de la doctrina entendió que sí, que lo podía hacer, pero que era como muy relativo nombrar un miembro de la Corte por 60 o 90 días hasta que el Congreso estuviera en vigencia, porque no es como un cargo que tiene una urgencia. Ustedes saben que en la Corte Suprema, cuando no hay juez, ocupa ese cargo un conjuez. O sea, hay gente que está de la matrícula, que está nombrada conjuez, que se la convoca cuando no están los jueces para poder firmar, o miembros de casación, que es un órgano inferior, que se los valida que ocupen el espacio del voto en el caso de que no se integra la Corte con miembros de casación. Entonces, parte de la doctrina entendía que era como excesivo interpretar ese artículo en función de la cobertura de cargos en el Poder Judicial, cuando tiene un formato totalmente diferente al de los demás nombramientos que hace el Ejecutivo. Bien. Artículo 100. Carolina o Andrea. ¿Lo leo yo? Dale. Dale, Carolina. Bueno. Artículo 100. El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros, secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde: 1. Ejercer la administración general del país. 2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue al presidente de la Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera.
3. Efectuar los nombramientos de los empleados de la administración, excepto los que correspondan al presidente. 4. Ejercer las funciones y atribuciones que le delegue el presidente de la Nación y en acuerdo de gabinete resolver sobre las materias que le indique el Poder Ejecutivo o por su propia decisión en aquellas que por su importancia estime necesario en el ámbito de su competencia. 5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de ausencia del presidente. 6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. 7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional. 8. Refrendar los decretos reglamentarios de las leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa. 9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar. 10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos. ¿Sí o no? Sí, sí. 11. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las cámaras solicite al Poder Ejecutivo. 12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. 13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los 10 días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio. Bien, muy bien. Bueno, vamos con el jefe de gabinete de ministros. Miren, realmente esta es una creación muy interesante. Se ha escrito mucho sobre esto, se ha debatido mucho y me parece muy bien que nos llame a la reflexión. ¿Por qué se crea la figura del jefe de gabinete? En el año 94, viendo que había habido sucesivas interrupciones a los gobiernos democráticos, empezaron a imaginar entre Alfonsín y Menem de qué manera evitar que esto volviera a suceder. Y entonces se acordó lo que se llama la atenuación del poder, atenuación de las facultades del Poder Ejecutivo. Entre esas facultades para atenuar tanto poder tan concentrado, imaginaron crear un jefe de gabinete. Jefe de gabinete le descomprime toda la actuación administrativa, porque es el jefe de la administración, es el que realiza los nombramientos. O sea, si ustedes tienen que ir a una oficina que depende del Poder Ejecutivo Nacional, el nombramiento va a depender del jefe de gabinete, no del presidente. Si bien la figura tenía una muy interesante expectativa en términos de atenuar el presidente y que sirviera a las veces de fusible, y en virtud de eso, cuando hubiera un desgaste por alguna situación en particular, poder reemplazar al jefe de gabinete y no tener que tocar al presidente, lo cierto es que según la doctrina nos quedamos a mitad de camino, por dos motivos. El primero es porque el jefe de gabinete no tiene necesidad de acuerdo. Entonces, el presidente nombra un jefe de gabinete, no le funciona, lo echa y nombra a otro. Alguna parte de la doctrina entiende que si el jefe de gabinete hubiera sido una figura que obligara a que para su nombramiento tuviera el acuerdo del Senado, como los demás miembros del Poder Judicial y demás, hubiera obligado a darle un perfil más alto, porque hubiera sido un actor protagónico de la vida política donde necesariamente no puede ser reemplazado fácilmente. Esta es una crítica de parte de la doctrina. En los hechos tampoco hubo tantos cambios de jefe de gabinete, pero sí lo que hubo es un nivel bastante bajo de conocimiento por parte de la población del jefe de gabinete.
no se lo identifica como el primer ministro. Yo les diría que ahora, esta semana, curiosamente, porque Cafiero estuvo en la Cámara de Senadores, ha tenido un perfil más alto. Pero en general la gente no identifica al jefe de gabinete. Y si yo les pregunto, ¿quién fue el jefe de gabinete de Macri? Posiblemente ustedes que están en el mundo del derecho se acuerden de Marcos Peña. Pero yo creo que si ustedes van al kiosco de la esquina y le preguntan, no creo que lo tengan tan referenciado. De hecho, en general, en nuestro país es más importante el ministro de Economía que el jefe de gabinete. Entonces, hay una cuestión de que esta figura sirvió para temperar el poder del presidente, pero se quedó a medio camino. Algo le falta, evidentemente. Cierto está que descomprime mucho las tareas del presidente cuando él tiene que mensualmente, alternativamente, ir a cada una de las cámaras. ¿Por qué? El otro día ustedes saben que estuvo Cafiero en Senadores y le habían hecho cerca de 1000 preguntas. Nadie imagina que el presidente pudiera ir a contestar 1000 preguntas. Entonces, es un eslabón muy importante. La verdad que yo celebro la concreción de una figura de esta naturaleza, este fuste. Creo que habría que darle un poco más de autonomía y tal vez asignarles más responsabilidades y que pueda tener algún nivel de independencia para poder tomar algunas decisiones dentro de sus facultades que lo hagan responsable a él y no necesariamente caigan o recaigan sobre el presidente. Bien, vamos con el 101. Laura o Andrea, está libre para quien de las dos se anime. Yo te lo leo. Dale. El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del gobierno sin perjuicio de los dispuestos en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Sigue, dale. Vamos hasta el 107. Bueno, cada ministro es responsable de los actos que legaliza y solidariamente de lo que acuerda con sus colegas. Perdón, tengo poca luz. Tranquila. ¿Querés, Laura, para que no te hagas tanto esfuerzo, terminarlo vos? 103. No hay problema, sí, leo. 103. Los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso, tomar resoluciones a excepción de las concernientes al régimen económico y administrativo de sus respectivos departamentos. 104. Luego de que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentar una memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. 105. No pueden ser senadores ni diputados ni hacer dimisión de sus empleos de ministros. 106. Pueden los ministros concurrir a las sesiones del Congreso y tomar parte en los debates, pero no votar. 107. Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o en perjuicio de los que se hallan en ejercicio. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que a mí me parece absolutamente significativo, no? El artículo 101 prevé la posibilidad, que es algo muy inédito, porque es el único funcionario, que se lo remueva sin la voluntad del Ejecutivo. O sea, el Congreso le puede hacer echar al jefe de gabinete. Esto realmente no hemos tenido todavía del advenimiento de la reforma de la Constitución a la fecha en ningún caso, pero realmente esto ha sido un muy buen punto. Por ahí tal vez lo que ha tenido es que el piso es muy alto. ¿Por qué el piso es muy alto? Porque lo pueden interpelar con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquier cámara. O sea,
no de los miembros presentes. Entonces ustedes saben, por ejemplo, 72 son los miembros del senadores. O sea que senadores tendría que tener 37 votos para poder interpelarlo. Un número más que significativo, ¿no? Ustedes saben que cuando no dice presentes, habla de los miembros totales. Bueno, acá además lo dice expresamente. Pero para removerlo, miren ustedes, es con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. O sea, que además tiene que tener la mayoría absoluta de la otra cámara. Tener la mayoría absoluta de las dos cámaras, de la cantidad de miembros totales, es un piso muy, muy alto. Está muy bien si ustedes entienden que la figura del jefe de gabinete es una figura a sostener. También desde el lado de la crítica que yo hoy le hice al tema, en términos de que sea una figura fusible y que permita oxigenar al gobierno, tal vez es una exigencia un poco alta, pero nosotros lo que encontramos en la Constitución del 94 es una nueva mirada sobre la necesidad de atenuar el poder del presidente. Quiero decir, el primer paso estuvo dado y estuvo muy bien dado. Esto, por ahí a ustedes les parece que hace mucho, a mí, naturalmente, por la edad me parece que hace poco, porque viví mucho de la otra Constitución. Ha habido un avance enorme. Nadie hoy puede imaginar un golpe de Estado. Es una figura que no existe más, que no, si Dios quiere, no se va a repetir nunca más en la historia. Y mucho tiene que ver con cuestiones culturales, pero mucho tiene que ver también con una norma que acompañó reduciendo el periodo presidencial de 6 a 4 años. Entonces, si alguien dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con tal o cual gobierno, sabe que el periodo para validarlo es 4 años. Le quedarán 3, le quedarán 2. No, generalmente cuando asume un nuevo gobierno siempre tiene un año y medio de hándicap, donde la gente está esperando a ver cuál es el proyecto, cómo funciona. Y si la gente se siente descorazonada, que no se siente representada y demás, está muy cerquita de una nueva elección. Esto facilita mucho los sistemas democráticos, los sistemas de renovación de los cargos políticos. Prácticamente con el sistema actual, cada 2 años hay elecciones, lo cual en algún lugar genera un incordio económico y mucho desenvolvimiento administrativo y burocrático, pero por otro lado renueva las esperanzas cuando algo no funciona, ¿no? Es muy, muy saludable que se vote. Es un camino hacia la democracia semidirecta, o sea, que la gente vote las decisiones de fondo. Nosotros no tenemos esa posibilidad, salvo a través de las figuras creadas en la reforma del 94 como democracia semidirecta, pero no tenemos la posibilidad de votar directamente los proyectos. Y por otro lado, eso tiene una connotación en cuanto a esa oxigenación que se hace repentina. Y por otro lado, cuando uno encuentra un funcionario que de alguna manera responde a lo que uno esperaba, uno lo puede validar por 4 años más, estirando lo que originalmente eran 6 años a 8. O sea que tiene una mirada muy interesante. Ahí hay un riesgo que es la de perpetuarse en el poder, y por suerte en nuestro sistema, después de 8 años, la persona que haya sido presidente o vice se tiene que ir a la casa. El único problema es que, como les dije en su momento, a diferencia de Estados Unidos, que tiene este formato, en el nuestro está mal dicho que se tiene que ir a la casa. No puede ser presidente ni vice, pero puede ser legislador. Entonces hemos tenido que nuestros expresidentes han sido legisladores. Alfonsín fue legislador, Menem fue legislador, o sea, lejos de irse a la casa, siguen en el sistema político. Pero ya que no puedan volver a presentarse como candidato a presidente y vice, es un avance. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires se dictó una ley
por el cual los intendentes no pueden estar más de 2 periodos a cargo de los municipios. Y esto ha sido muy sano, porque teníamos intendentes con 20, 30 años como intendentes. Y naturalmente cuando se degenera eso, no está mal si el intendente es bueno, pero no permite la renovación, no permite nuevas ideas, no permite gente más joven que vaya a ocupar esos cargos. Algunas fuentes periodísticas hablan de que hay una intención hoy en diálogo entre oficialismo y oposición de modificar esa ley. Esperemos que no sea así. Creo que ha sido muy saludable para la democracia tener intendentes más jóvenes, nuevos, que a los 8 años se tienen que ir, con lo cual tienen un periodo para poder hacer su proyecto, y si no lo concluyen, otro deberá llevarlo adelante. Digo esto porque los intendentes en realidad son una rémora del gobernador, y el gobernador es una consecuencia de la figura del presidente. En general, las provincias tienen un formato bastante parecido al gobierno nacional en sus constituciones, pero hay algunas que, como ustedes bien sabrán, costó mucho más tener un sistema más representativo, digamos, ¿no? Hay gobernadores que tienen como en el interior tienen como una cosa de muchos años gobernando, y eso en alguna medida no lo hace saludable para la democracia. Yo no comparto algunas cosas de cada uno de los países que forman el sistema americano, algunas cosas sí, algunas cosas no. Digo, por eso yo no me identifico con ningún sistema en particular. Pero si hay algo que uno puede, independientemente de cuestiones particulares que puede estar en disidencia, pero uno puede considerar saludable del sistema americano, es que el presidente cuando cumple 8 años se va a la casa. Y por más que haya hecho una presidencia para los electores americanos extraordinaria, tiene que dejarle lugar a otro. Y eso en algún lugar abre la posibilidad de que nueva gente se integre a la política, de que haya sangre más joven y que haya nuevas ideas. Así que creo que nosotros estamos como de un sistema de caudillos, pasamos a un sistema constitucional con un poder ejecutivo muy fuerte. Luego el constitucionalismo social le dio otro nivel de participación a la población. Ya en el 94, con las formas semidirectas de democracia y la atenuación del presidente, dimos otros pasos más. Creo, y esto es a modo de cierre y un poco como opinión personal, que no tiene nada que ver con la evaluación, creo que estamos en un camino que es auspicioso, pero por ahora falta mucho para poder llegar a los estándares de democracia y de republicanismo que aspiramos todos, ¿no? Sí, el gran logro ha sido la construcción de un sistema cultural y jurídico que depone cualquier imaginación de una interrupción de un gobierno democrático. Eso no está en la mente de nadie, y creo que es lo más saludable que trajo la reforma, juntamente con la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos. Chicos, ¿alguna cuestión más que quieran marcarme? ¿Alguna consulta? Bueno, si no tienen ninguna, yo le voy a pedir que esto que leímos hoy lo lean muchísimas veces, porque la evaluación va a consistir en esto. La evaluación va a consistir en lo que dice la Constitución. No va a haber otras cosas. Lo que hablamos en clase es lo que vamos a preguntar. No vamos a preguntarle algo que no hayamos hablado en clase. Daniel, ¿querías preguntar algo o no? No, acotar que México tiene un régimen similar. El presidente llega presidente, lo ejerce 7 años y después desaparece de la vida pública. No puede ni presentarse ni a candidato a alcalde, concejal, nada. Ya está, terminaste. Llegaste al puesto máximo que te dio la nación, listo, acá cerraste. Es un tema particular que tiene la República Mexicana. Y en consideración al jefe de gabinete, un poco lo que
la Constitución italiana, que es la que, en ese sentido parlamentarista a fondo, ha provocado que en algunos casos hasta han estado 2 años el presidente sin designar un primer ministro y siguió funcionando tranquilamente. La nación seguía caminando. No se cerraba en la designación de un miembro político en particular. En Italia ha sucedido. Adhiriendo a lo Bien. que vos decís, Daniel, yo te lo mencioné el otro día, pero hoy lo quiero revalorizar. En el año 2001, cuando tuvimos la renuncia de la Rúa y los famosos 5 presidentes, se designa en ese momento primero a Rodríguez Sá, que no tuvo mucho consenso y renunció nuevamente. Y después se designa a Duhalde, que en ese momento era un senador por la provincia de Buenos Aires, pero como era una designación que hacía el Congreso, era bastante similar a un gobierno parlamentario. Y Duhalde, necesariamente para poder tomar la conducción, debió acordar con el radicalismo, en ese momento representado en Alfonsín, como su máxima exponente, para acordar una serie de medidas de políticas públicas, sin las cuales el Congreso no le hubiera dado la confirmación para su cargo. Y la verdad que la necesidad de consensuar ciertas políticas públicas entre el oficialismo y la oposición es absolutamente necesario. Y a veces la obligatoria participación del Congreso para la designación lleva aparejada esa cantidad de políticas públicas acordadas previamente. Quiero decir esto porque creo que la Argentina, la experiencia del 2001, del 2002 en realidad, fue bastante sana en términos de la reconstrucción de un sistema político que estaba absolutamente deteriorado. Había carteles por todo el país que decían que se vayan todos y demás. Evidentemente, mirar la posibilidad de un parlamentarismo como una opción para mejorar nuestro sistema no es descabellado. Chicos, si no hay ninguna duda más, realmente ha sido un placer compartirlo con ustedes. Creo que no tenemos clases, conmigo por lo menos. Si llegamos a tener otra clase, haremos algún repaso, y si necesitan puntualmente una clase de repaso, con todo el gusto del mundo. Y si no los veo, espero que tengan un excelente segundo examen, así ya nos veremos en la próxima materia, que seguramente será Derechos Humanos y Garantías. Gracias, profesor. Muchas gracias, Buenas profe. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Chau.